Muy bien, entonces tengo la gran responsabilidad el día de hoy de compartir con ustedes algunas experiencias, algunas tendencias también en relación a la formación docente, la didáctica. Hay una serie de propuestas, pero en esta oportunidad me voy a centrar en una de las didácticas que en la universidad estamos implementando con buenos resultados, por eso es que la traigo y lo socializo, y luego también hablar de los medios de aprendizaje. Habíamos dispuesto a hacer una dinámica, pero la conectividad no nos va a favorecer en esta oportunidad, así que la vamos a dejar de lado, pero eso no será un impedimento para que podamos trabajar, ¿sí? Muy bien, entonces el día de hoy yo voy a hablar sobre la formación docente y quiero que recordemos que la formación docente tiene como finalidad contribuir que los profesores y los maestros se formen como personas. Cogí esta definición porque me parece bien interesante empezar diciendo que lo que se busca es formar a personas, ¿no es cierto? Porque el rol, la misión de las instituciones de educación superior, una de esas grandes misiones es formar a personas, ¿no es cierto? Pero además también dentro de esa formación que le vamos a brindar a esta persona es que comprendan su responsabilidad. Cuando nosotros formamos a futuros maestros o maestros en servicio, es bien importante que permanentemente estemos promoviendo y que se tome conciencia de la gran responsabilidad que tiene formar a otros, de compartir un conocimiento con otros. Entonces es una gran responsabilidad, y además porque esta responsabilidad va a recaer en la escuela y por lo tanto se ve reflejado en esos aprendizajes que van logrando nuestros estudiantes, ¿no? Pero no queremos que se formen de cualquier manera, sino que además utilicen su pensamiento reflexivo para que esta formación no sea una formación que quede solamente en el plano del conocimiento, sino realmente transforme y nosotros podamos comprender cuál es nuestro rol y cuál es la importancia de la formación docente. La formación docente se asume el enfoque del aprendizaje a lo largo de la vida. Tal vez, sin retroceder mucho, por favor, muchos de nosotros cuando hemos terminado la universidad pensábamos que ahí acababa, ¿no es cierto? Entonces éramos bachilleres, licenciados y que estábamos ya capacitados para seguir trabajando o seguirnos desempeñando, ¿no? Pero hoy no. Hoy en un mundo tan cambiante, la docencia se ha convertido en una profesión altamente compleja. Y entonces necesitamos que en todo momento nosotros sigamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y no solamente relacionado a nuestro quehacer profesional, sino también a nuestras actividades personales, familiares, sociales, entre otros, ¿sí? Muy bien, la formación docente en nuestro país abarca la formación inicial, la inducción docente, pero además también la formación continua. Yo me voy a centrar más en la formación inicial porque hay algunas cosas que a mí me gustaría compartir de lo que venimos haciendo en la universidad y algunas tendencias que hay también. Y el ministerio está trabajando ya un modelo de formación en servicio y que seguramente luego será puesto en práctica, y nos parece que es un modelo que es bastante consistente con el enfoque y con los propósitos de la educación. ¿Cuál es la finalidad de la formación inicial docente entonces? Uno es formar ciudadanos, y esa solamente es enunciado, formar ciudadanos con un adecuado desenvolvimiento en el mundo laboral. Creo que tendría para que nosotros pudiéramos hacer todo un análisis, toda una discusión y tomar una serie de decisiones que realmente nos lleven a esa formación de ciudadanos, para poder luego ejercerla con responsabilidad. También se tiene como finalidad que se desarrolle mediante las competencias, ¿no? Y entonces permanentemente nos preguntamos cuáles deberán ser esas competencias que los futuros maestros deberían evidenciar al culminar o al ponerse en el mundo del trabajo. Hoy nos hablan de una serie de denominaciones de las competencias. Hablamos de las competencias específicas, que van a ser aquellas
competencias que nos van a dar nuestro dominio de nuestra disciplina, pero además se habla también de algo muy importante, que son las competencias genéricas, algunos le dicen transversales, otros blandas. El término no sé si es tan importante. Lo cierto es que no basta con que nosotros tengamos un alto dominio de nuestra disciplina, sino además también otra serie de competencias, como por ejemplo trabajar en equipo, porque la docencia no se puede trabajar de manera individual. Debemos aprender e iniciar ese proceso de trabajo colegiado, porque de esa manera lo que vamos a hacer es contribuir de manera conjunta, identificar, interpretar problemas que se puedan presentar y también dar soluciones que sean pertinentes y oportunas, ¿no es cierto? Hay un énfasis también en la práctica. Si nosotros también recordamos, diremos que hemos aprendido en la práctica, y tal vez la práctica es lo más deseado cuando estamos en la universidad, porque a veces sentimos que lo que hacemos en la universidad es muy teórico, como que no lo entendemos, que en el plano abstracto, y entonces hay un énfasis de la formación en la escuela, de la formación en la práctica. Podemos articular los cursos que tienen una tendencia más teórica y que sean desarrollados en la propia práctica, sí, y justamente yo les he traído un modelo, no es un modelo, no, es una experiencia que nosotros hemos hecho y que ahora voy a compartir, ¿sí? Y el otro tema tiene que ver con la investigación. En la sociedad del conocimiento, donde todo es tan cambiante, donde todo es tan dinámico, obviamente los maestros también los futuros maestros tienen que ser formados para investigar. Conversaba hace 2 días con un estudiante que está por terminar la carrera y me decía, yo terminando quiero hacer una maestría en investigación, ¿no? Ahora que estoy haciendo mi trabajo académico para licenciarme, he descubierto que esa es mi vocación, ¿no? Entonces, me pareció sumamente interesante que un joven de 20 y tantos años, ¿no?, ya se esté inclinando, cosa que no veíamos antes en educación, sino que más bien estos deseos estaban más centrados en otro tipo de profesionales, ¿no? Entonces, esa es una base bien interesante. Y la innovación, en estos 2 días que han estado ustedes participando en este evento, obviamente el tema de innovación ha estado muy presente. Y la participación en la comunidad y en nuestro entorno, ¿no? Ahí hay que preguntarnos también si nosotros formamos maestros que saben interactuar con el entorno, que comprenden el entorno, que interpretan el entorno, ¿no? Si se saben relacionar con las personas de ese entorno. Entonces, nos vamos dando cuenta que formar a futuros maestros es una tarea también bastante compleja, porque hay muchos aspectos, muchas dimensiones que tenemos que promover y desarrollar en ellos. Muy bien. Hay algunos factores, hay ya investigaciones que se han realizado, que indican algunos factores de éxito cuando estamos hablando de la formación inicial docente, ¿no? Y uno de ellos es cómo aprender de la experiencia. Y claro, cómo llevamos muchas de esas situaciones que viven los maestros en el mundo real y lo recreamos en diferentes ambientes de aprendizaje en la universidad o en el instituto. O cómo llevamos a nuestros estudiantes también a esos lugares donde van a adquirir esas experiencias y más bien, al inverso de lo que nosotros hemos estudiado de la teoría a la práctica, por eso había primero, estudias la teoría y luego te tocaba el curso de práctica, al cual todos aplaudíamos. Hoy no, hoy más bien ves las situaciones prácticas. Y ahí es donde salen las interrogantes, ¿no? Se dan ahí las interrogantes de por qué sucede, por qué de estos fenómenos, por qué se presentan, ¿no? Y más bien de esas situaciones que vamos observando se empieza a construir, y entonces es como aprender de la propia experiencia, ¿no? Énfasis no en el currículo, sino en los estudiantes. Eso me ha parecido bien interesante como experiencia, ¿no? Porque siempre estamos discutiendo del currículo. Yo, que hago currículo, obviamente tengo que defender que el currículo es un elemento clave en la formación.
pero a veces en realidad discutimos cosas que no son claves de la formación. Lo clave es saber tener claridad de qué deben lograr los estudiantes. Nosotros como país tenemos una propuesta. ¿Cómo formamos a los maestros para que den vida a esa propuesta? Para que se pueda desarrollar esa propuesta. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Pero además deberíamos también tener en cuenta qué tipo de ciudadano queremos formar. Porque de ese tipo de ciudadano que nosotros formemos dependerá también la sociedad que vamos a tener. Si no, miremos a nuestro alrededor. Ahí hay para hacer pues todo un análisis también, ¿no? Pero bueno, entonces, para todos los que formamos a futuro, tenemos esa gran responsabilidad de formar a los futuros maestros. Lo que nos tiene que quedar claro es qué competencias deberían evidenciar al culminar este proceso. Pero no solamente esas competencias que le van a servir para actuar de manera inmediata, sino también aquellas que le sirven para proyectarse, para ir más allá, porque un maestro tiene que ser visionario. Tal vez cuando nosotros nos hemos formado, no hemos visionado pues todo lo que ahora vemos en tecnología, ¿no? Creo que yo al menos creo no haber tenido mucha idea, ¿no? Cuando ya lo empecé a estudiar lo veía tan lejano, y en algún momento cuando he sido profesora para una maestría virtual en otro país, yo decía, nunca he visto a estos alumnos, sin embargo, los estoy interactuando con ellos a través de una pantalla, ¿no? Muy bien, promover la investigación del docente en formación. Y ahí también es mirar las didácticas, ¿no? ¿Cuáles serán las didácticas más ad hoc, más apropiadas para desarrollar las diferentes competencias en nuestros estudiantes? Solamente deberíamos promover el desarrollo de la investigación cuando nos tocan los cursos de investigación, o la investigación debería ser algo transversal. Totalmente de acuerdo, estimados colegas. La investigación tiene que estar presente, y no solamente tiene que aprender a investigar el que se está formando, sino nosotros también. ¿Cuánto conocimiento generamos? Hay profesores que hacen cosas pero maravillosas, ¿no? Innovadoras, muy originales, pero son conocidas por unas cuantas personas. Tenemos que aprender a sistematizar para poder contribuir. Tenemos que aprender a recoger información para poder entonces generar conocimiento. Entonces esos son temas que todavía están pendientes, ¿no? La relación significativa con la escuela. No podemos formar a los futuros maestros de espalda a la escuela. La universidad tiene que ir hacia la escuela, el instituto tiene que llegar hacia la escuela, y las escuelas también tienen que permitir que las instituciones formadoras establezcamos un vínculo con ellos. Sí se puede hacer, si en otras carreras se hace. Si no, veamos el aprendizaje igual. No es el aprendizaje en la empresa. ¿Por qué eso no se podría hacer en educación? El aprendizaje en la escuela, ¿no? Eso se hace en medicina también. Sino que no lo hemos imaginado de esa manera. Rompe toda nuestra lógica, toda nuestra estructura, ¿no? Va a la escuela para observar. En la siguiente práctica recoge información. En la siguiente práctica aplica, ¿no? Y entonces le vamos dando por partes, pero en realidad no se trata de eso, ¿no? Se trata de que desde el primer momento interactúe, y más bien a partir de esa interacción también pueda. Y es bien interesante los vínculos que se forman también entre las instituciones formadoras y las escuelas, porque ambos se fortalecen. Las escuelas tienen mucho que dar también a las instituciones formadoras, y las instituciones formadoras tienen también mucho que dar, ¿no? Es bien interesante cuando las profesoras antes de recibir a las estudiantes, se han reunido con los docentes formadores. Toman acuerdos. Todos sabemos claramente en qué tenemos que trabajar con las alumnas cuando están en el aula, en qué debemos fomentar, qué tipo de desempeños se deben evidenciar, qué tipo de desempeños se deben promover. Sí es posible, ya hay experiencia sobre eso, pero lo tenemos que imaginar, lo tenemos que incorporar a nuestra forma de ver, ¿no?
el formador como modelo principal de futuros docentes, ¿no? Y acá sí hay una tarea pendiente en nuestro sistema, ¿no? Formarnos para formar a otros. Ese es un gran reto también, porque tiene una forma de llevarse a cabo. Yo soy profesora de educación inicial, pero para enseñar a estudiantes en la universidad he tenido que tener una formación en docencia universitaria en este caso, ¿no? Porque es importante, porque nosotros los formadores, que a veces me da hasta un poco así de temor decirlo, porque yo digo, wow, qué tal responsabilidad, ¿no? Pero bueno, es el reto que hemos asumido, ¿no? Modelamos también. Somos un referente para nuestros... Cuando los estudiantes te dicen que te admiran, tú tienes que decir, wow, crece tu responsabilidad, ¿no es cierto? Y entonces esto es todavía una tarea pendiente, ¿no? El formador como modelo principal de futuros docentes. Nos las tenemos que creer todos aquellos que contribuimos y fomentamos la formación de los futuros docentes. El conocimiento es una materia a construir, claro, porque el conocimiento no es estático, tampoco es exclusivo de una sola persona, ¿no? El conocimiento es cambiante, es dinámico. Por eso les decía hace algunos minutos, los maestros tenemos mucho que aportar, sino que todavía no nos hemos dado cuenta de eso. Tenemos que ser más arriesgados, como dicen los chicos, más avesados, ¿no? Y lanzarnos a socializar, a compartir lo que tenemos, lo que vamos haciendo, también a compartir nuestras frustraciones, porque del error también se aprende. Y de esa manera vamos generando conocimiento hecho en el Perú, y además por maestros peruanos, ¿no es cierto? Pero esa es una tarea pendiente y ahí está el reto para todos nosotros, ¿no? La otra pregunta es, ¿dónde se genera el conocimiento? Siempre imaginamos que el conocimiento es un lugar cerrado, cuando ya no es así. Y quienes mejor saben buscar y construyen conocimiento en espacios informales son los niños. Los niños son los que mejor construyen su conocimiento en espacios informales, hasta que les toca la escolarización y eso se pierde, ¿no? Y entonces cuando hablamos de la formación, ¿tiene que haber espacios formales también? Sí, hay unos propósitos que tenemos que lograr, pero además también hay una formación en espacios informales, donde yo me puedo fortalecer, donde puedo crecer como persona, donde puedo afianzar mis competencias específicas, genéricas. Cuando estamos en un espacio formal, casi siempre nosotros tratamos de tener el control de todo. Pienso que deberíamos tener el control para tener claridad de los propósitos, porque es el profesor quien tiene que tener claridad de los propósitos, en este caso el formador, ¿no? ¿Hacia dónde quieres llevar a los estudiantes? ¿Qué cosa quieres promover en esos estudiantes? Y entonces está bien. El aprendizaje tiene que ser planificado, por supuesto. No podemos ir a conducir un proceso de enseñanza-aprendizaje si no lo hemos planificado, porque hay un propósito. Y la planificación considera ese propósito y tiene que ver con la didáctica, ¿no? Porque si para mí queda claro cuál es el propósito, ahora selecciono cuál es la didáctica y además los medios y recursos que voy a utilizar. Por eso es importante. No solamente los maestros de la educación básica regular tienen que planificar, los profesores que formamos también tenemos que planificar, ¿no? Hay un aprendizaje explícito, claro, si ya tenemos los propósitos claros, el aprendizaje está explícito. Prioridad en la enseñanza y contenido. A veces nos ponemos a discutir si eso debería ser, ¿no? Pero en realidad el contenido es importante. Yo creo que a los profesores nos falta manejo de contenido, ¿no? Porque el manejo de contenido te da tu experticia disciplinar. Por eso es importante.
pero no debería quedarse solamente en eso, sino además cómo ese conocimiento que voy construyendo lo sé aplicar, lo sé utilizar en diferentes situaciones, porque si no también se queda en el plano enunciativo, ¿no? A veces en los espacios formales en realidad priorizamos mucho la parte de la teoría, ¿no? Y en realidad sí a veces se organizan los programas y dicen, no, de primer año o de porque ahora primer año es formación básica, ¿no? Del segundo, tercer año hasta el cuarto año, cursos más teóricos, dice uno, ¿no? Actividades más teóricas. Ya cuando vayan a la práctica, pero en realidad no debería ser así, ¿no es cierto? Porque la teoría y la práctica conviven y se alimentan, se retroalimentan. No hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría. Muy bien. Y en los espacios informales, los estudiantes se sienten en libertad, que también deberían sentirlo en el espacio formal, ¿no? Porque el estudiante sí, el profesor ha puesto el propósito, pero él entonces en función de esos propósitos y otros que él tenga, tiene que gestionar ese aprendizaje. No siempre tenemos que estar todos en el aula, pues, ¿no? Nos podemos conectar, ahora que a ustedes han visto tanto lo de conectividad, nos podemos conectar, podemos estar en cualquier espacio. Para los que nos movilizamos en el Metropolitano, ¿acaso no aprovechamos el Metropolitano para ir mirando las plataformas virtuales, ¿no? Contestando los foros, ahí vas optimizando. Es un espacio informal y además incómodo, pero nos optimizamos el tiempo y vamos haciendo algunas actividades, ¿no? Muy bien, entonces la planificación es flexible y eso es bien importante, ¿no? Porque hay un propósito, el profesor tiene una planificación, pero además también el estudiante le debe poner esa cuota de flexibilidad a lo que estamos haciendo. ¿Y por qué digo eso? No para que él haga lo que él cree y él, no, sino porque él marque su propio ritmo también. En ese sentido, porque a veces pensamos que como decimos flexible es porque ya tiene que hacer lo que él mejor le parezca, pero a eso no se refiere, ¿no? Obviamente los espacios informales priorizan también la práctica. Hay un aprendizaje contextualizado también, ¿no? Eso es bien importante porque lo que nosotros debemos buscar es que esos aprendizajes también estén dentro de un contexto para encontrarle sentido. Si no, terminan como nosotros repitiendo. No sé para qué me enseñan matemáticas, yo voy a ser profesora de educación inicial o de primaria, ¿no? Bueno, lo de secundaria tal vez le encuentro más sentido, pero a veces solemos decir eso, porque no está contextualizado, pero obviamente si supiéramos que las matemáticas desarrollan una serie de funciones y que son importantes para aprendizaje superior, pues todos nos engancharíamos con la matemática, pero la forma de llevarlo a cabo es el tema, ¿no? Muy bien, el centro es conocer el cómo se hacen las cosas, ¿no? Los estudiantes quieren saber el cómo se hacen las cosas. Y a partir de eso, más bien, ellos van construyendo este conocimiento. Estoy poniendo todos estos elementos porque no es que voy a seleccionar la didáctica como a mí me parece o de solamente mi experiencia, sino que hay que tener en cuenta varios elementos. Entonces hay didácticas para el aspecto formal e informal. Es necesario considerar en la práctica las experiencias previas y las creencias en la enseñanza. Cuando nosotros empezamos a formar a los estudiantes, a veces nos olvidamos que ellos ya fueron alumnos y han pasado por varios maestros. Y ellos vienen con eso, porque son sus experiencias, son sus teorías implícitas que han ido construyendo. Y eso es bien importante tenerlo como referencia. Conversamos nosotros con estudiantes de educación intercultural bilingüe, porque nosotros tenemos un grupo de estudiantes que formamos en la universidad, y ellos cuentan cómo el profesor que venía no conocía su lengua y los ha castellanizado, y el trauma que ellos han tenido. Entonces, nosotros partimos de esas experiencias que ellos tienen para que ellos puedan aprender lo importante que es respetar la cultura, la lengua. Cuando ellos nos cuentan que son la misma comunidad los padres que no quieren que los profesores enseñen bajo esa lengua, bajo esa cultura, sino más bien que los castellanicen, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros en realidad decimos, bueno, voy a tomar el conocimiento pedagógico, que es el cuadrante 1, derivado de la investigación y la teoría, y se los voy a enseñar?
Los estudiantes dirán, ¿qué será revitalización? No, hay que partir entonces de eso, porque ellos vienen de la escuela. Han sido formados más de 10 años en la escuela. Tienen una serie de vivencias, experiencias, situaciones adversas, expectativas, intereses. Por eso es bien importante tener en cuenta esas creencias, normas que están en el cuadrante 2, cultura, el conocimiento pedagógico personal que está en ellos. Cómo construyen a partir de esa experiencia es valiosísimo. Y luego, bueno, sí hay que tener en cuenta el conocimiento pedagógico personal consciente y desarrollado a través de la reflexión. Muy bien, entonces hay un conocimiento construido desde la investigación y la teoría, hay un conocimiento que es parte de mi experiencia y a partir de eso voy construyendo entonces mi conocimiento pedagógico personal. Y con esos elementos voy al campo, a la acción. Entonces es bien importante considerar esos elementos, ¿no? La didáctica está, hay una serie de... Pero ¿cómo hago? ¿Cuál es la didáctica entonces para considerar estas creencias de mis estudiantes, estas experiencias? ¿Por qué las tendría que tener en cuenta? ¿No será que estoy perdiendo el tiempo, más bien? No, porque eso hace que se contextualice también este proceso de formación de los estudiantes, ¿no? Su capacidad de interpretar, de resolver, de proponer, aumenta. Por eso es bien importante tenerlo en cuenta. Muy bien, y con todo esto también, nosotros nos formaron y el conocimiento que era más valioso era el relacionado al de la materia, del área, al conocimiento disciplinar. Ha sido válido. A mí no me gusta criticar las metodologías más convencionales porque nosotros nos hemos formado con esas metodologías. Bueno, y estamos aquí, con algunas limitaciones de la tecnología, pero bueno, estamos sobreviviendo, ¿no es cierto? Entonces, ha sido válido en su momento. Hoy hay otros retos, obviamente, pues el mundo ha cambiado, no podemos negar eso, indudablemente, ¿no? Todavía como somos de generaciones contemporáneas, ustedes están escuchándome, pero no podría estar ya más de 15 minutos si estuviéramos con otro grupo con estudiantes recién ingresantes, por ejemplo, ¿no? Ya se hubieran ido, si no hubiéramos puesto otro, ¿no? Muy bien. Pero además también es importante el conocimiento psicopedagógico. ¿No? Necesito conocer bien las características del estudiante. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Uy, ahí hay todo un reto, ¿no? Porque tratamos de estandarizar, creemos que todos aprenden igual, pero no es cierto, ¿no? Y lo mismo pasa cuando estamos formando, nosotros recibimos estudiantes de diferentes zonas del país. Entonces hay que trabajar esos elementos, ¿no? El conocimiento didáctico del contenido también hay que trabajarlo, que hay que conocer. Pero además, cuando leía esta investigación, me pareció bien interesante este último que dice conocimiento en el dónde y a quién enseñar. Hay que conocer el contexto. No podemos, o sea, si paso de una escuela a otra o de una institución a otra, son dos realidades totalmente diferentes. Si solamente de ir de un salón a otro es diferente, imagínense de un contexto a otro. Y hay que conocer a los individuos, a los sujetos de ese contexto. Entonces el reto es bien complejo, ¿no? Porque antes se decía, no, ser profesor es fácil, ¿no? ¿Quiénes son de inicial acá? ¿De inicial? Hay varias, ¿no? Bueno, a nosotras que del sector las más burleadas, ¿no es cierto? Porque siempre dicen, no, las profesoras que hacen inicial, eso es fácil, cantar con los niños, ¿no? Entonces, si eso me lo dice alguien a mí, yo le digo, a ver, ¿tú has estudiado sociología? No. ¿Ok? ¿Has estudiado antropología? No. ¿Has estudiado neurociencia? No. ¿Psicología? No. ¿Pedagogía? Tampoco. Entonces, pues, ¿cuál es más complejo? Es nuestra profesión.
¿No es cierto? Porque en realidad para ser un buen maestro no tengo que tener esos conocimientos, sino entonces cómo ese conocimiento en el dónde y a quién enseñar. Entonces no es cualquier profesión, es una profesión y es una formación altamente compleja, y así lo tenemos que ver. El otro día conversando con alguien le decía, bueno, creo que no hay mucha gente que quiere estudiar educación porque se han dado cuenta de que es una carrera muy compleja. Prefiero pensar eso a decir, bueno, en realidad es que nadie quiere ser profesor, ¿no es cierto? Porque eso sí es más, como que nos hace cuestionar, ¿no? Decir por qué. Muy bien, entonces hasta ahí quería hacer esta introducción, porque me parece importante que nos ubiquemos en este marco teórico para poderles presentar a continuación. Alguien por ahí me va haciendo señitas de tiempo y no me vaya a pasar, ¿sí? Porque quería compartirles a ustedes una de las didácticas que nos permite que los estudiantes realmente desarrollen todo este tipo de conocimiento, obviamente relacionados a las competencias que nosotros tenemos previstos, ¿no? Y uno es la metodología o la pedagogía de proyectos, que tampoco no es una novedad. Su primera presentación fue en el año 20, luego en el año 40, ¿no? Y hoy vuelve a tomar fuerza, ¿sí? Muy bien, entonces acá es de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, donde estudian estudiantes de educación intercultural bilingüe para educación inicial y educación intercultural bilingüe para maestros de primaria. Entonces decidimos hacer un proyecto integrador. ¿Qué son esos tres cursos? Que ustedes pueden observar ahí, ¿no? Pedagogía intercultural es un curso, gestión intercultural es otro, investigación descolonizadora es otra asignatura. Muy bien, pero ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió? A la jefa de carrera, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Porque se le ocurrió así? No, porque identificó una problemática. Los estudiantes se habían ido a la práctica y al momento de hacerles el acompañamiento se recogió estas situaciones que están aquí, ¿no? Había una necesidad de que aprendieran sesiones de clases multigrado. Ojo con eso. Necesidad de manejo de la didáctica y la educación física. Donde ellos fueron a practicar no había ese conocimiento, ¿no? Mejoras en la planificación e implementación de sesiones. Docentes más claros en sus objetivos de enseñanza, o sea, muchos productos, ¿no? Docentes más en inicial E y B con enfoque cultural y experiencia en campo, ¿no? Entonces, acompañantes de la práctica preprofesional, más coordinación acerca de la tutoría, los tiempos, etc. Entonces, un proyecto parte de una problemática que hemos podido identificar en el contexto o en las situaciones de formación en este caso, ¿sí? ¿Y cuál fue el objetivo de este proyecto entonces? Incrementar el nivel de desempeño de los estudiantes en el manejo de la pedagogía digital, en la pedagogía intercultural, la gestión participativa del aprendizaje y la investigación para la comprensión del entorno. Para eso hicimos este proyecto. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas? Y de ese proyecto, disculpen, pero era para poner el pantallazo. Cada curso o asignatura tenía un resultado de aprendizaje, ¿no? Ahí ahí era el trabajo colegiado, ¿no? Entonces era coordinadores de curso, profesores de práctica preprofesional y profesores de investigación. Interesantísimo. N reuniones, muchas reuniones, porque había que encontrar y enlazar. ¿Por qué? Porque lo que se busca cuando hablamos de un enfoque de formación por competencias es que los estudiantes puedan integrar el conocimiento, y esta es la oportunidad para que ellos integren el conocimiento. El enfoque por competencias nos dice que cuando estamos frente a una actuación, frente a un desempeño, debo movilizar diversos recursos internos, personales y recursos externos, y esta era la pedagogía que nosotros hemos encontrado para poderlo hacer, además de dar respuesta a esa problemática. El primer curso, Pedagogía Intercultural, desarrollar procesos didácticos interculturales. Ese era el propósito de ese curso. Del otro, de investigación, sistematizar y redactar información relevante en torno a un tema, problema,
Tenían que hacer ahí las famosas etnografías, investigación-acción en su lengua o en castellano. Y en la gestión intercultural, promover acciones para mejorar gestión de la escuela desde lo normativo, lo intersectorial y el horizonte del buen vivir, ¿no? Entonces, es bien interesante porque está el conocimiento didáctico aquí, ¿no? Y en el otro extremo está también la gestión y el enfoque del buen vivir, que es un enfoque que tratamos y además que está ahora en el currículo, ¿no es cierto? Y también todo lo que tiene que ver con la investigación. Y se hizo un listado de actividades. Ahí, como ustedes pueden ver, están todas las actividades que se programaron. Pero no eran actividades que estuvieran desarticuladas, eran actividades que estaban articuladas y que las iban a trabajar en la práctica profesional, ¿no? Y entonces dimos, y cada una de estas te daba, una vez tu propósito claro, tus tareas, obviamente habían unas evidencias, ¿no? Este banco de recursos didácticos están a punto de miren, estudiantes del año pasado, cuarto año, generaron su banco de recursos didácticos y están próximos a ser publicados. Y genera conocimiento para la IB que no hay. Porque ahora que han estado haciendo sus trabajos de investigación, han tenido que tener como referentes investigaciones de fuera, pero no hay en el Perú. Y entonces están generando estudiantes de cuarto año, ¿no? Este año terminan este grupo de estudiantes. En el otro curso, les ¿qué hicieron? El estado del arte, que es un documento preliminar para su investigación que están haciendo este año, que es una tesis. Y en gestión hicieron el diseño y ejecución de 2 talleres con propuestas de revitalización, considerando temas de salud y normativa, sobre todo para el grupo de aymaras y quechuas. Miren, totalmente contextualizado, totalmente significativo para los estudiantes. Y los estudiantes ya no querían que les demos otra didáctica, sino este año han exigido también que cuando vayan a la práctica quieren desarrollar, estos cursos se desarrollan en la práctica, con el acompañamiento de los formadores. Entonces, cuando hablamos del enfoque por competencias en la formación de futuros maestros, nuestros estudiantes en educación, entonces esta didáctica es muy potente, muy pertinente además, ¿no? Porque se alinea muy bien al concepto de competencias, porque se dice que una competencia es una actuación, es un desempeño complejo para identificar, interpretar, resolver problemas de diferentes contextos, en diferentes contextos, ¿no? Y entonces nosotros hemos encontrado, por eso es que quería compartir con ustedes, hay otras didácticas obviamente, está el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, por ejemplo. ¿Cuándo utilizar el método de casos? Uy, ahora con la noticia de la evaluación era clave utilizar el método de casos, porque es una situación dilémica, causa debate, ¿no es cierto? Causa reacciones. Y en verdad que sí, en un curso de evaluación formativa, ¿no? Hicimos todos los recortes, lo que los padres piensan, los estudiantes piensan de la evaluación, y con eso hemos hecho un curso, hemos armado un curso partiendo de esa situación problemática, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Si tu intención es que ellos integren el conocimiento, esa es la pedagogía de proyectos. Si tu intención es que aprendan a debatir, a tomar una postura frente a una situación, que defiendan un enfoque, entonces es la didáctica del método de casos. Entonces, nadie nos va a decir, nosotros tenemos que identificar, de acuerdo al propósito de la metodología, por qué y para qué lo tendríamos que usar, ¿no? Entonces, eso es como experiencia. Y para que no me gane el tiempo, otro gran reto que tenemos los maestros y los formadores tiene que ver cómo, y justamente la pregunta es cómo incorporar el componente tecnológico. Hay todo un debate sobre eso, ¿no?
¿qué deberían aprender sobre el componente tecnológico, ¿no? Deberían aprender cuestiones éticas, ese tipo de contenidos. Deberían aprender a usar como tal herramienta, los procedimientos, cómo incorporarlo dentro del proceso, ¿no? Entonces ahí se abren varias interrogantes. Pero el componente, la tecnología nos puede ayudar a incorporar, y de hecho que sí, la pedagogía, los contenidos como tal y la propia tecnología, ¿no? Hoy se habla de un conocimiento pedagógico del contenido, pero además también se habla del conocimiento tecnopedagógico, del conocimiento técnico-pedagógico del contenido y del conocimiento tecnológico del contenido. Y ahora con tantos términos medio raros, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿No? No hay que complejizarnos, por favor, profesores. Hay que buscarle el lado operativo. Hay que entender el propósito de cada uno de ellos y hay que encontrarle el término operativo. Cuando hablamos del conocimiento tecnológico, es que tenemos que cumplir con algunos estándares de la tecnología, que nos cuesta, obviamente, y que nuestros estudiantes van más allá, ¿no? Y en realidad lo que nosotros debemos tener pues un estándar mínimo en el uso de la tecnología, ¿no? Creo que el correo lo manejamos muy bien, algunas plataformas también, pero de repente a partir de eso podemos irnos siendo un poquito más atrevidos e ir incorporando Pero también cuando hablamos del conocimiento tecnológico del contenido, es la forma en la que la tecnología transforma el contenido del especialista docente. Para eso también podemos utilizar la tecnología para sistematizar la información utilizando diferentes herramientas, ¿no? Antes hacíamos a mano alzada algunos resúmenes a través de gráficos, hoy podemos utilizar la tecnología para hacerlo, ¿no? Para hacer nuestros mapas mentales, mapas conceptuales. Hay herramientas gratuitas que se pueden utilizar y que podemos ir trabajando. Pero es importante también, de acuerdo a los propósitos que tenemos, utilizar bien la tecnología, usar bien cuál es la pertinente, la adecuada, y entrenarnos en ello. Y también aprender de lo que saben utilizar nuestros estudiantes, ¿no? Menos mal que ya ahora, porque incluso en la universidad nosotros teníamos unos letreros del dispositivo con una X, ¿no? Menos mal que ya no hay, ¿no? Porque eso ya era pues... Porque no, la tecnología hay que incorporarla. Creo que tenemos un poco de temor, ¿no? Y es lógico, está bien, porque siempre... Nuestra pizarra y nuestra tiza, o nuestra pizarra y nuestro plumón pues han sido nuestros aliados durante muchos años, ¿no? Y ahora entrar a la tecnología que a veces no funciona, ¿no? Yo que quería hacer una dinámica con ustedes, pero no funcionaba, pero bueno, ya he decidido no estresarme por eso y seguir adelante. Entonces, bueno, el conocimiento pedagógico del contenido, ¿no? Tiene que ver con la organización, planificación, métodos y procesos evaluativos para una mejor comprensión del contenido, ¿no? Es decir, cómo selecciono contenidos para trabajarlos a través del apoyo de la tecnología, ¿sí? Y entonces de repente decido ser algún tipo de organizador y me preguntaré pues si los estudiantes realmente están entendiendo. O es como el estudiante que a veces te trae una cosa así bien sofisticada y dice, profesor, o como nos denominen, ¿entiende? Cuando te dice eso tú como que te quedas wow, ¿no? Le puedo enseñar, te dicen, ¿no? O tú quieres enseñar algún tipo de herramienta y ellos ya en realidad ya lo dominan muy bien, ¿no? Y eso no nos debe hacer sentir mal, al contrario, hay que acogerlo, ¿no? Ese estudiante hay que decir, oye, qué bien, ¿no? Incorpórate, entonces, enséñanos, enséñame a mí. Y de esa manera hay un trabajo de mayor colaboración. El conocimiento técnico pedagógico es comprender la forma en que la enseñanza cambia con el uso de las TIC. No es utilizar la tecnología por la tecnología, nos debe quedar claro para qué realmente la utilizamos. ¿Qué es lo que gana el estudiante? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué optimizamos
con el uso de la tecnología. Por eso que cuando tú vas a elegir algún aplicativo, alguna herramienta, tienes que analizarla y ver su pertinencia. No todo es para todo. Como los métodos, ¿no? No en todo voy a aplicar método de proyectos. Hay momentos en que el maestro tiene que hacer uso de la exposición oral. Claro que sí. Cuando hay contenidos que son muy abstractos y los estudiantes no tienen los conocimientos previos suficientes, tienes que hacer, porque tú eres el experto. O cuando tienes que sistematizar determinados contenidos, lo tienes que hacer. No hay que irnos a los extremos, ni tampoco vetar ni la tecnología, ni recursos que hemos usado, no voy a decir antiguamente, sino que hemos venido usando durante mucho tiempo, pero que todavía de repente puede tener algún tipo de vigencia. ¿No es cierto? Muy bien. El conocimiento tecnopedagógico del contenido, comprender la representación de conceptos usando tecnologías, técnicas pedagógicas que utilizan las tecnologías para poder enseñar el contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos todas estas herramientas para poder explicar toda esta gama de conceptos también, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, quienes formamos en formación inicial docente, quienes trabajamos para también la formación en servicio, en realidad tenemos muchas posibilidades de poder interactuar a través de la tecnología. En realidad ya no necesitamos ni siquiera hacer estas capacitaciones presenciales, pero nosotros insistimos en la presencialidad todavía, ¿no? Incluso algunos estudiantes dicen, no, es que yo, ¿por qué te agrupas con él? Es que vivimos cerca, dicen, pero ¿para qué? No tiene sentido que te agrupes con él si te puedes conectar, ¿no? Pero bueno, todavía estamos dentro de este proceso, pero somos los profesores quienes tenemos que fomentar el uso pedagógico de las tecnologías. No es la tecnología por la tecnología, sino cómo la incorporamos para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Había un video? Ya me quedó 0 puntos. Tal vez es un video que algunos de ustedes ya han visto, pero a mí me encanta repetirlo porque como que me dice lo que está pendiente, ¿no? Me recuerda lo que ya vamos logrando, pero además también lo que está pendiente. Así que, ¿ya lo han visto?
Para concluir, lo que yo quiero decir es que el aprendizaje es activo, es colaborativo, es retador, ¿no? Y entonces son tareas pendientes que todavía, en realidad, muchas de estas cosas ya las estamos viviendo, ¿no? Las impresiones en 3D, por ejemplo. Entonces no podemos ir a espaldas, avanzando a espaldas a una realidad, ¿no? Y entonces ese es el gran reto que todos nosotros, desde los diferentes espacios en el que nos encontremos, tenemos que ir asumiendo. Muchas gracias por su atención. Bien.